Soy Olivia, de 32 años, y una tarde tranquila puso mi mundo entero patas arriba. Acababa de terminar lo que parecía una llamada de rutina con mis padres cuando me di cuenta de que no habían colgado. Sus voces resonaban en mi teléfono, claras y sin filtro mientras hablaban con mi hermana. El tono de mi padre, David, era frío, casi mecánico. Vivir con ella es horrible. Pero solo nos quedamos por su dinero. Antes de que pudiera siquiera procesarlo, la risa de mi hermana, Ashley, cortó el aire. Cruel, burlona, como si hubiera sabido esta verdad todo el tiempo. Apreté el teléfono con tanta fuerza que me dolió, mi corazón latía tan rápido que pensé que podría salirse de mi pecho. La habitación dio vueltas, mi estómago se retorció, pero no lloré ni grité. Simplemente me quedé allí congelada mientras cada palabra se grababa en mí. Pensaban que yo me había ido, ajena, cuando en realidad estaba escuchando su traición en tiempo real. Cada segundo se extendía hasta la eternidad. Mis padres, las personas en las que más confiaba en este mundo, no me veían como una hija, sino como una cuenta bancaria. La risa de mi hermana Ashley resonaba en mi cabeza, cada nota burlándose de mí, cada sonido confirmando lo poco que realmente les importaba. Me quedé sentada en mi sofá mucho después de que terminó la llamada, mirando la pantalla oscura de mi teléfono, reviviendo el momento una y otra vez. Siempre había sido así. Cada palabra amable había estado mezclada con cálculo. No tenía las respuestas. Todo lo que sabía era que nada podía borrar lo que acababa de escuchar. Esas palabras habían trazado una línea que nunca podría volver a cruzar. Lo cambiaron todo. Antes de continuar, quiero saber de ti. ¿Alguna vez has descubierto algo sobre tu familia que destrozó la forma en que los veías? Comparte tu historia en los comentarios. Quiero saber cómo manejaste el peso de la traición y lo que te enseñó sobre la confianza. A la mañana siguiente preparé café como si nada hubiera cambiado. La cocina olía a pan tostado y tocino, como siempre, pero cada movimiento se sentía como actuar en una obra que no había ensayado. Puse los platos en la mesa, volteé los panqueques y limpié las encimeras, con las manos firmes a pesar de la tormenta en mi cabeza. Tenía que mantener la compostura. Tenía que observarlo sin delatarme. Mi padre, David, entró arrastrando los pies, agarrando una taza sin mirarme. Sus ojos se dirigieron al periódico, evitando los míos como si supiera que había escuchado algo que no debía. Buenos días, murmuró apenas audible antes de enterrar su cara en la sección de deportes. Asentí forzando una sonrisa, y lo observé beber su café demasiado rápido, como si tuviera prisa por estar en cualquier otro lugar. Mi madre, Diane, lo siguió con su voz brillante y falsa, charlando sobre el auto nuevo de una vecina. No es elegante, dijo, riendo demasiado fuerte, sus manos jugueteando con una servilleta. Estoy de acuerdo, dije con voz tranquila, pero mi estómago se retorció. Se estaba esforzando demasiado, compensando algo. Luego mi hermana Ashley se arrastró, pegada a su teléfono, apenas gruñendo un saludo. Sus pulgares volaban sobre la pantalla, probablemente revisando las redes sociales o enviando mensajes de texto a alguien sobre su línea de ropa fallida. Ni siquiera miró el desayuno que había preparado. Seguí moviéndome recogiendo los platos, pero mis ojos estaban agudos, captando cada detalle. El nerviosismo de mi padre, la alegría forzada de mi madre, la indiferencia de Ashley, se sentían como extraños con rostros familiares. Siempre pensé que éramos cercanos, una familia que compartía todo. Hace 3 años había comprado esta gran casa en Lexington, Kentucky, para que todos pudiéramos vivir juntos. Después de que mi abuelo falleció, heredé lo suficiente para cubrir la hipoteca y sus cuentas, comestibles, servicios públicos, incluso las compras compulsivas de mi madre. Se habían mudado agradecidos, o eso pensé. Mi padre se había jubilado anticipadamente. Mi madre también y Ashley, unos años mayor, se había apoyado en mí desde que su negocio fracasó. Yo había pagado por todo sin hacer preguntas, creyendo que era lo que hacían las familias. Pero ahora, cada recuerdo se sentía contaminado. ¿Siempre me habían visto como una cuenta bancaria? Pensé en el mes pasado cuando mi padre me preguntó sobre mis ahorros, su tono casual pero inquisitivo. O cuando mi madre me presionó para que los invitara a una cena elegante, su sonrisa demasiado amplia. Ashley nunca se ofreció a colaborar, siempre alegando que estaba entre trabajos. Lo había ignorado pensando que solo estaban pasando por dificultades.
Ahora sus acciones parecían diferentes, calculadas. Mientras fregaba una sartén, saqué mi teléfono y abrí una aplicación de notas. Escribí: papá evita el contacto visual. Mamá demasiado alegre. Ashley no le importa. Agregué más elementos: papá preguntó sobre mis inversiones. El repentino interés de mamá en mis bonificaciones de trabajo. El interminable desplazamiento de Ashley por el teléfono. Cada detalle se sentía como una pieza de un rompecabezas formando una imagen que no estaba lista para ver. No sabía lo que estaban ocultando, pero lo descubriría. Más tarde ese día, sorprendí a Ashley echando un vistazo a mi laptop que había dejado abierta en la encimera. La cerró rápidamente cuando entré, murmurando sobre revisar el clima. Mi estómago se revolvió. Algo andaba mal. Mantuve mi rutina, conduje a mi trabajo de software y codifiqué durante las reuniones, pero mi mente estaba en otra parte. Recordé la Navidad pasada, cuando le había regalado a mi madre un abrigo nuevo que ella quería. Me había abrazado, llamándome su roca, pero ahora esas palabras se sentían vacías. Mi padre me había dado una palmada en el hombro orgulloso, dijo, de mi éxito. ¿Era orgullo o codicia? Ashley apenas me había agradecido por el dinero en efectivo que le había deslizado para gastos de negocios. Pensé que estaba ayudando, pero tal vez solo era su boleto de comida. Al anochecer me senté en mi habitación, teléfono en mano, revisando mis notas. Agregué otra: Ashley revisó mi laptop hoy. No los confronté todavía. Necesitaba más que sospechas. Observaría y cavaría más profundo. Pensaban que no tenía ni idea, pero ahora estaba bien despierta. Esta casa, mi casa, ya no era un hogar. Era un escenario, y yo había terminado de jugar su juego. Para el miércoles comencé a notar cosas que había ignorado antes. La forma en que mi padre seguía volviendo a mis finanzas, sus preguntas agudas e inquisitivas, se sentía diferente ahora. En el desayuno se inclinó sobre la mesa, con la taza de café en la mano, y preguntó: ¿cómo va esa cuenta de inversión, Olivia? Su tono era casual, pero sus ojos se desviaron demasiado rápido, como si estuviera buscando algo. Me encogí de hombros, dije que estaba bien y cambié el tema al clima. Él no insistió, pero el ambiente se sentía pesado, como si estuviera esperando que me equivocara. Lo observé más tarde cambiando canales en la televisión de la sala, sus dedos tamborileando nerviosamente. No era solo algo de una sola vez. La semana pasada, había preguntado sobre mis bonificaciones de trabajo, y el mes anterior quería detalles sobre mis ahorros. Pensé que solo estaba siendo un padre preocupado. Ahora se sentía como si estuviera llevando la cuenta. Mi madre no era mejor. Llegó a casa esa tarde con bolsas de compras, carteras de diseñador, una bufanda de seda, zapatos que costaban más que mi pago mensual del auto. Solo un pequeño capricho, dijo sonriendo alegremente mientras las desempacaba en la encimera de la cocina. Asentí, pero mi mente se aceleró. Esas no eran pequeñas compras. La había visto derrochar antes vestidos nuevos, gadgets de cocina elegantes, pero esto era excesivo incluso para ella. Me atrapó mirándola y se rió, restándole importancia. Trabajas muy duro, Olivia. Nosotras también merecemos disfrutarlo. Sus palabras me hirieron, como si pensara que mi dinero era de ellas para gastar. No la confronté, solo mantuve mi rostro neutral, pero por dentro estaba sumando. Ashley era la peor. No había trabajado en meses, alegando que su negocio de moda estaba en pausa. La encontré tirada en el sofá, teléfono en mano, revisando las redes sociales en lugar de buscar un trabajo. ¿Algo nuevo con tus diseños?, pregunté manteniendo mi voz ligera. Apenas levantó la vista, murmurando: todavía no, estoy demasiado ocupada. ¿Ocupada con qué? Publicando selfies y dando me gusta a publicaciones. Recordé cuando me había rogado un préstamo para comenzar su marca, dinero que le di sin dudar. Ahora su pereza me miraba, una señal que había pasado por alto durante demasiado tiempo. Empecé a investigar esa noche sacando una pila de facturas del cajón de mi oficina en casa. Facturas de servicios públicos, extractos de tarjetas de crédito, recibos de restaurantes. Todos estaban a mi nombre, pagados desde mi cuenta. No lo había pensado dos veces antes. Solo quería mantener cómoda a la familia.
Pero mientras hojeaba, los números no cuadraban. Una cena de $500 en un asador al que nunca había ido. Un cargo de $2,000 por ropa de boutique que no poseía. Una suscripción a un servicio de streaming que no usaba. Mis manos temblaban mientras extendía los papeles sobre mi escritorio. Cada uno un signo de interrogación. ¿Quién estaba gastando esto? Las bolsas de mi madre pasaron por mi mente. Las preguntas de mi padre. El interminable desplazamiento de Ashley. Anoté los cargos en mi teléfono junto a las notas que había comenzado el lunes. La lista crecía, y también el nudo en mi estómago. Me recosté en mi silla, mirando al techo tratando de darle sentido. Siempre habían sido así. Pensé en las cenas familiares, los cálidos abrazos de mi madre, las sonrisas orgullosas de mi padre cuando conseguí mi trabajo tecnológico. ¿Eran reales o solo parte del acto? Ashley solía confiarme sus sueños, sus fracasos. Ahora se sentía como una extraña, alguien que me veía como un medio para un fin. Quería creer que me amaban, no solo a mi cuenta bancaria, pero la evidencia se estaba acumulando. Todavía no tenía pruebas, no del tipo que pudiera mostrar y exigir respuestas, pero las señales gritaban. Más tarde esa semana, sorprendí a mi madre deslizando un extracto de tarjeta de crédito en su bolso. Sus movimientos rápidos, como si no quisiera que la viera. Solo estoy organizando, dijo cuando levanté una ceja. No se lo creí. En la cena, Ashley se quejó de que su teléfono estaba demasiado lento, insinuando que necesitaba uno nuevo. Mi padre intervino, sugiriendo que yo podría ayudar ya que me estaba yendo tan bien. Sonreí forzadamente, dije que lo pensaría y me excusé a mi habitación. A solas, abrí mi aplicación de notas de nuevo escribiendo, mamá ocultó un extracto. Ashley quiere un teléfono nuevo. Papá está presionando de nuevo. No estaba lista para confrontarlos. No sin algo sólido. Ese viernes me senté sola en mi oficina, reviviendo sus palabras. No las de la llamada, esas las saqué de mi mente. Sino las innumerables veces que me habían empujado a abrir mi billetera. Miré la pantalla de mi computadora, el código se difuminaba mientras los recuerdos se agudizaban. El verano pasado, mi madre había insistido en unas vacaciones familiares a las Smoky Mountains, diciendo que sería bueno para nosotros. Yo había pagado la cabaña, las comidas, incluso la gasolina, mientras ella sonreía y lo llamaba unión familiar. Mi padre me había presionado para que cubriera las reparaciones de su auto, alegando que les faltaba efectivo. Entregué miles pensando que estaba ayudando. Ashley era la más audaz, siempre pidiendo solo un poco para mantener vivos sus sueños de moda. Yo había financiado su sitio web, sus pedidos de telas, su marketing. Nada de eso nunca dio resultado. Cada recuerdo se sentía como un ladrillo construyendo un muro entre la familia que creía tener y la verdad. No podía quedarme en esa oficina rodeada de líneas de código que tenían más sentido que mi vida. Agarré mi chaqueta y conduje a una cafetería en el centro, donde había quedado con mi amiga Rachel. Ella ya estaba allí bebiendo un café con leche, su laptop abierta en algún proyecto de diseño gráfico. Me deslicé en la cabina y antes de poder detenerme, la historia se derramó, la llamada, la traición de mis padres, la risa cruel de Ashley. Los ojos de Rachel se abrieron, luego se suavizaron. Olivia, eso es horrible, dijo, alcanzando mi mano. No te mereces eso. Su voz era firme, dándome estabilidad. No intentó endulzarlo, solo escuchó, luego se inclinó hacia adelante. Eres inteligente. No dejes que te manipulen. Obtén los hechos. Protégete. Asentí, sus palabras cortaron la niebla en mi cabeza. Ella no me presionó para que me sintiera mejor o pretendiera que no era grave. Simplemente me dio claridad. Salí de la cafetería sintiéndome más ligera, como si pudiera respirar de nuevo. Conduciendo a casa, comencé a desarmar viejos recuerdos, los que había enterrado bajo el peso de la lealtad familiar. Mientras crecíamos, mi madre y mi padre siempre habían puesto a Ashley primero. Cuando ella quería lecciones de arte, las pagaban a pesar de que apenas llegábamos a fin de mes. Cuando entré a la universidad, apenas lo celebraron, demasiado ocupados rescatando a Ashley de un trabajo de modelaje fallido.
Yo me abrí camino estudiando y codificando hasta tarde por las noches, mientras Ashley festejaba y se apoyaba en su apoyo. Pensé que había superado eso, pensé que comprar la casa en Lexington significaba que ahora éramos iguales. Pero cuanto más recordaba, más claro se volvía. Siempre la habían visto a ella como la estrella, a mí como la red de seguridad. No era amor lo que impulsaba sus decisiones. Era conveniencia. Entré en el camino de entrada, mi determinación endureciéndose. Necesitaba respuestas, no solo sospechas. De vuelta en mi oficina en casa, abrí mi laptop e inicié sesión en mi cuenta bancaria. Había revisado las facturas antes, pero esta vez cavaría más profundo. Cada transacción, cada transferencia, cada retiro. Saqué extractos de los últimos 6 meses, mis dedos volando sobre el teclado. No estaba segura de lo que encontraría, pero sabía que sería más que recibos vagos. Si me estaban usando, habría un rastro. Las preguntas de mi padre sobre mis inversiones, las bolsas de compras de mi madre, las interminables excusas de Ashley. No eran aleatorias. Comencé una nueva nota en mi teléfono, etiquetándola como evidencia. Durante el fin de semana, inicié sesión en mi cuenta bancaria. Mi oficina en casa estaba tranquila, el único sonido era el zumbido de mi laptop mientras abría el panel financiero que había ignorado durante demasiado tiempo. Había estado pagando por todo, servicios públicos de la casa, las compras de mi madre, los sueños de Ashley, pero nunca había mirado de cerca a dónde iba el dinero. Ahora hice clic en las transacciones, mi corazón se hundía con cada línea. Ahí estaban transferencias, docenas de ellas, de mis ahorros a una cuenta que no reconocía. Miles de dólares enviados en bloques durante meses, etiquetados como honorarios de consultoría o misceláneos. Crucé las fechas. Algunas coincidían con las veces que Ashley había propuesto nuevas ideas para su línea de ropa. Otras se alineaban con los caprichos de mi madre. Mis padres tenían acceso a mi cuenta secundaria para gastos del hogar, pero esto era diferente. No habían preguntado, no habían mencionado una palabra. Me desplacé más abajo, mis dedos temblaban. Una transferencia de $4,000 el mes pasado, otros $2,500 hace solo 2 semanas. Abrí los detalles de la cuenta y vi al destinatario, un negocio registrado bajo el nombre de Ashley. El fallido proyecto de moda de mi hermana, el que juró que estaba casi listo para relanzarse, estaba siendo financiado con mi dinero. Me recosté, la verdad golpeándome como una bofetada. No solo estaban gastando, estaban canalizando mi herencia para apuntalar su quimera. Me sentí enferma, traicionada, pero necesitaba escucharlo de ellos. El domingo por la mañana, encontré a mi madre en la cocina picando verduras para el almuerzo. Mantuve mi voz firme, casual. Hola, mamá. Estaba mirando algunos extractos bancarios. Vi algunas transferencias grandes. ¿Sabes algo al respecto? Se congeló, el cuchillo suspendido sobre una zanahoria, luego sonrió demasiado rápido. Oh, esas. Solo algunos regalos para Ashley, ya sabes, para ayudarla a recuperarse. Sus ojos no se encontraron con los míos, desviándose hacia la encimera. ¿Regalos?, presioné acercándome. Miles de dólares sin preguntarme. Se rió, un nerviosismo en su risa. Olivia, no hagas un gran problema. Es familia, compartimos, ¿verdad? Sus palabras fueron ligeras, pero se sintieron como una evasiva. Una mentira envuelta en calidez. Asentí fingiendo dejarlo pasar, pero mi mente estaba acelerada. Estaba encubriendo algo, y yo ya no se lo creía. No confronté a mi padre ni a Ashley todavía. Necesitaba estar segura para proteger lo que era mío. Esa tarde conduje a una sucursal bancaria local en Lexington. La cajera, una mujer amable con gafas, me guió a través de la apertura de una nueva cuenta de ahorros, una a la que solo yo podía acceder. Me senté en su oficina firmando formularios, mi teléfono vibrando con un mensaje de texto de Ashley. ¿Podemos hablar de mi próxima colección? Lo ignoré, concentrándome en el papeleo. De vuelta en casa, inicié sesión de nuevo y transferí la mitad de mi herencia, 6 cifras de dinero del patrimonio de mi abuelo, a la nueva cuenta. Se sintió como reclamar una parte de mí misma. Actualicé las contraseñas de mis otras cuentas, bloqueando a mis padres de la secundaria.
Se darían cuenta pronto, pero yo estaría lista. Para el domingo por la noche me senté en mi escritorio mirando el saldo de la nueva cuenta. Las transferencias al negocio de Ashley no fueron solo descuidadas. Fueron deliberadas, una traición planeada a mis espaldas. La mentira de mi madre sobre los regalos lo confirmó. Pensé en todas las veces que había confiado en ellos, entregado dinero, creyendo que éramos un equipo. Ahora vi la verdad. Me habían usado, y Ashley estaba involucrada. Mi determinación se endureció. No solo estaba protegiendo mi dinero. Me estaba protegiendo a mí misma. Abrí mi aplicación de notas agregando una última entrada: mamá mintió sobre las transferencias. Están robando. No sabía cómo los enfrentaría, pero sabía que lo haría. Pronto. La cena del domingo comenzó normalmente hasta que hablé. El comedor olía a pollo asado y los platos tintineaban mientras mi madre pasaba el puré de papas. Mi padre cortaba la carne, su cuchillo firme, mientras Ashley revisaba su teléfono, apenas tocando su comida. Me senté frente a ellos, mi tenedor apoyado en mi plato, mi pulso acelerado. Había planeado esto todo el día, ensayando las palabras en mi cabeza. La evidencia, las transferencias, las mentiras, los extractos ocultos, estaban apilados en mi mente como una baraja de cartas. No podía comer, no podía fingir más. Dejé mi servilleta, respiré hondo y dije: escuché su llamada la semana pasada. No colgaron. Sé lo que realmente piensan de mí. El silencio golpeó la mesa como un martillo. El cuchillo de mi padre se detuvo a mitad de corte. La sonrisa de mi madre se congeló y el teléfono de Ashley cayó en su regazo. ¿De qué estás hablando, Olivia?, preguntó mi madre, con la voz aguda y temblorosa. Mantuve mis ojos en los suyos. Dijiste que vivir conmigo es horrible, pero te quedas por mi dinero. Y Ashley se rió como si fuera una broma. Mi padre tosió, dejando el cuchillo. Solo fue una conversación, cariño, dijo, su tono demasiado suave, como si estuviera calmando a un niño. No lo decíamos en serio. Mi madre asintió rápidamente. Estábamos bromeando, Olivia. Sabes que te amamos. Sus palabras se sintieron ensayadas, huecas como líneas de un mal guión. Me volví hacia Ashley, esperando. Ella miró fijamente su plato, luego soltó una risa aguda y despectiva. Estás exagerando, dijo, poniendo los ojos en blanco. Esa risa, esa mueca, era la misma de la llamada, y me hizo hervir la sangre. Empujé mi silla hacia atrás, poniéndome de pie. ¿Bromeando? Entonces expliquen los miles que transfirieron al negocio de Ashley sin preguntarme. El rostro de mi madre palideció y la mandíbula de mi padre se tensó. Eso fue por la familia, balbuceó mi madre. Pensamos que querrías ayudar. La interrumpí. ¿Ayudar? Mentiste, mamá. Lo llamaste un regalo cuando pregunté. Confié en ustedes, en todos ustedes, y me han estado usando. Ashley se burló cruzándose de brazos. Eres tan controladora, Olivia. Siempre actuando como si estuvieras por encima de nosotros. Sus palabras me hirieron, pero no había terminado. Saqué mi teléfono, abrí una aplicación de redes sociales y sostuve una captura de pantalla. ¿Controladora como esta publicación? Ashley llamándome una tacaña controladora que acapara su dinero. Lo había encontrado esa mañana, una publicación pública en su perfil, destrozándome ante sus seguidores. Mi madre jadeó. Mi padre miró hacia otro lado y la mueca de Ashley se desvaneció. Arrojé el teléfono sobre la mesa, la captura de pantalla mirándolos. Vi las transferencias, las mentiras, la publicación. Ya no seré su banco. Mi padre intentó de nuevo con la voz más fuerte. Olivia, cálmate. Somos familia. No queremos hacer daño. Pero ya no podía calmarme. La familia no roba. La familia no se burla de ti a tus espaldas. Los miré a cada uno. Los ojos culpables de mi padre, las manos temblorosas de mi madre, la mirada desafiante de Ashley. Quiero que se vayan de mi casa, todos ustedes, para mañana. El tenedor de mi madre cayó sobre su plato. No puedes decirlo en serio, susurró. Ashley se rió de nuevo, amargamente esta vez.
Buena suerte viviendo sola, Olivia. Nos extrañarás. No me inmuté. Me las arreglaré. Empaquen sus cosas. Se quedaron allí atónitos mientras caminaba hacia mi habitación. Mi corazón latía, pero mis pasos eran firmes. Les había dado todo, mi casa, mi dinero, mi confianza, y me lo habían devuelto a la cara. La publicación de Ashley fue la gota que colmó el vaso, la prueba de que nunca me había visto como una hermana, solo como un recurso. Cerré mi puerta con llave, me senté en mi cama y abrí mi aplicación de notas. Escribí, se van. Soy libre. La casa seguía siendo mía, y me aseguraría de que siguiera así. Podrían intentar disculparse, pero ya había tenido suficiente. El lunes por la mañana, la casa se sentía vacía. La mesa del comedor, donde los había confrontado anoche, estaba desnuda. Sin platos, sin voces. Mi padre, mi madre y Ashley habían empacado sus cosas y se habían ido al amanecer, sus maletas saliendo por la puerta mientras yo me quedaba en mi habitación, evitando las despedidas. Caminé por la sala de estar, notando los vacíos. La manta favorita de mi madre se había ido. Las gafas de lectura de mi padre faltaban en la mesa de café. El cargador de Ashley ya no estaba enredado en el sofá. Se habían mudado a un pequeño apartamento de alquiler al otro lado de Lexington, un detalle que escuché a mi madre mencionar a un amigo por teléfono mientras cargaban el auto. El silencio en la casa era ensordecedor, pero conllevaba un extraño alivio, como si me hubiera deshecho de un peso que había llevado durante demasiado tiempo. Mi teléfono vibró mientras preparaba café. Un mensaje de texto de mi madre, Olivia. Lo sentimos. Nunca quisimos lastimarte. ¿Podemos hablar? Luego uno de mi padre, estás exagerando, cariño. Arreglemos esto. El de Ashley era más corto, no tenías que echarnos. Llámame. Sus palabras se sentían como un tirón, atrayendo la parte de mí que todavía quería una familia. Pero ahora los veía claramente. Las disculpas fueron demasiado rápidas, demasiado pulidas, como si estuvieran tratando de atraerme de nuevo. Dejé el teléfono, dejando sus mensajes sin respuesta. Ya había escuchado suficientes excusas en la cena, sus débiles afirmaciones de bromas y de compartir en familia. No iba a caer en eso otra vez. Al mediodía me senté en la oficina de un abogado en el centro, un pequeño bufete recomendado por un compañero de trabajo. La abogada, una mujer con ojos perspicaces y un bloc de notas, escuchó mientras le explicaba las transferencias, las mentiras, la publicación en redes sociales. Necesita asegurar sus activos, dijo, tomando notas. Redactaremos una carta de cese y desista para cualquier acceso no autorizado adicional y revisaremos sus derechos de propiedad. Asentí, firmando el papeleo para comenzar el proceso. Mi casa, mi herencia, eran míos y me aseguraría de que nadie los tocara de nuevo. La calma eficiencia de la abogada me dio estabilidad, un recordatorio de que estaba tomando el control, no solo reaccionando. De vuelta en casa, me paré en la cocina, mirando el lugar donde mi madre había picado verduras, donde Ashley había revisado su teléfono. La libertad era real. Podía respirar sin su juicio, sus demandas. Pero mi corazón dolía por lo que habíamos perdido. Recordé a mi padre enseñándome a andar en bicicleta, a mi madre horneando mis pasteles de cumpleaños. Incluso a Ashley trenzándome el pelo cuando éramos niñas. Esos momentos se sentían tan lejanos ahora, contaminados por su traición. No lloré, pero el dolor se asentó pesadamente, un recordatorio silencioso de la familia que pensé que éramos. Abrí mi laptop, visé mi nueva cuenta bancaria y vi el saldo que había protegido. No era solo dinero. Era mi futuro y lucharía por él. 6 meses después, me mudé a un nuevo apartamento. El lugar era más pequeño que mi antigua casa en Lexington, pero cada rincón era mío, limpio, tranquilo y libre de secretos. Vendí la casa embolsándome las ganancias, y organicé mi vida según mis términos. Mis días giraban en torno a proyectos de codificación, sesiones de depuración nocturnas y paseos por café que no llevaban el peso del drama familiar. Estaba viviendo para mí, no para las expectativas de nadie más. Rachel vino una noche trayendo comida para llevar y una lista de reproducción de canciones antiguas que solíamos escuchar a todo volumen en la universidad.
Este lugar te queda bien, Olivia dijo, sonriendo mientras desempacábamos fideos en mi nuevo sofá. Nos reímos intercambiando historias sobre el trabajo y su último cliente de diseño. No se necesitaron confesiones pesadas ni consejos. Era solo amistad, fácil y real, del tipo que casi había olvidado. Supe de mi padre y mi madre a través de un conocido mutuo. Apenas llegaban a fin de mes en su apartamento alquilado. No más cenas lujosas ni bolsos de diseñador. Mi padre había tomado un trabajo a tiempo parcial en una ferretería y mi madre estaba vendiendo sus joyas viejas en línea para cubrir las cuentas. Su estilo de vida se había derrumbado sin mi dinero para apuntalarlo. No me sentí justificada, solo distante, como si fueran personajes de una historia que había dejado atrás. La caída de Ashley fue más dura. Su publicación en redes sociales, la que me llamaba controladora y tacaña, había resultado contraproducente. Amigos y seguidores se volvieron contra ella, señalando su sentimiento de derecho. Su negocio de moda, ya tambaleante, colapsó por completo cuando su último inversor se retiró. Vi su perfil quedar en silencio. No más selfies ni promociones, solo un fantasma de la imagen que había intentado vender. Mirando hacia atrás aprendí a confiar en mi instinto. Ese sentimiento de malestar, el que había reprimido durante años, tenía razón todo el tiempo. Había dejado que el amor me cegara, pensando que la familia significaba lealtad, sin importar qué. Pero la lealtad no significa ignorar las mentiras o dejar que las personas te agoten. Proteger mi valor, mi dinero, mi paz, mis límites, fue la elección más difícil pero la mejor que hice.